Segunda carta a Timoteo capítulo 2. Le animo nuevamente a leer esta carta, hermano. Lea su Biblia. Por eso luego andamos débiles espiritualmente, porque no la leemos. Yo sé que dice que no tiene tiempo, pero yo sé, por eso está débil. Entonces, no diga que no tiene tiempo. Busque tiempo, rásquele tiempo. Y va a ver cómo Dios va a fortalecerle en su vida espiritual. Y especialmente esta carta, hermanos, que hemos comenzado a versículo por versículo ir exprimiéndole a la palabra de Dios. Entonces, vaya a segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 4 versículos todos juntos, hermanos, pidiéndole a Dios después de esto que Él hable a nuestro corazón. No sé cómo viene usted, no sé cómo marchó esta semana en su vida, pero háblele al Señor, dígale que le dé algo para su corazón, ¿de acuerdo? Vamos a leer todos juntos, audiblemente, al unísono, que no parezca mercado ni tianguis. Bonita la lectura de la palabra de Dios. ¿Les parece? A ver cómo nos sale. Vamos a buscar exaltar la palabra de Dios. Dice así la palabra: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Señor, en esta noche te ruego que tú uses la predicación de tu palabra, dirige nuestros pensamientos, dirígeme como predicador, permíteme ser de bendición a mis hermanos. Te ruego, Señor, que lo que se diga pueda reflejar lo que tú estás queriendo mostrarnos a través de tu palabra. Y te ruego, Señor, que tú que conoces los corazones y las necesidades, tú hables a nuestro corazón y que podamos tomar decisiones, Señor. Tu palabra no es predicada solo para ilustrar o para informar, sino para desafiar, para tomar decisiones en nuestra vida personal. Bendice este tiempo juntos, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, para que nuestra fe pueda vivirse plenamente y se viva fuertemente, necesitamos esforzarnos mucho. Una vida cristiana bien vivida no es una vida cristiana que no le pone ningún esfuerzo. Por esa razón, la vida de muchos cristianos es diferente a otros. No porque no tengamos al mismo Dios, todos tenemos al mismo Señor, un solo Señor, un mismo Padre, dice el libro de Efesios. Pero ¿por qué la vida de cristianos a veces se ve muy difícil? ¿Por qué batallan mucho? ¿Y por qué algunos parece que tienen más victoria que otros? Una de las respuestas radica en el esfuerzo del cristiano. Pablo lo sabía. Por eso Pablo, cuando escribe a Timoteo, él le dice: tú pues, empieza así, ¿verdad? Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo empieza a hablar del esfuerzo en la vida cristiana, hermanos. Y de hecho, empieza a ilustrar esta verdad del esfuerzo en nuestra vida cristiana mediante 3 coloridas funciones u oficios. El primero es el soldado, luego el atleta y luego es el agricultor, que hemos estado viendo. El domingo hablamos un poco del soldado, pero solamente vimos una parte en realidad. Vamos a hablar hoy un poco más del soldado, pero cuando Pablo dice que un cristiano es como un soldado, enfatiza la guerra espiritual. Usted debe recordar que usted está en guerra espiritual. Y también, hermanos, se enfatizan las heridas. ¿Qué soldado va a la guerra y no hay heridas, no hay batallas? ¿No es así? Entonces, y así es la vida cristiana. Tenemos guerras y tenemos heridas. Pablo luego dice que el esfuerzo de un cristiano debe parecerse al de un atleta. Cuando habla del atleta se enfatiza la lucha y la premiación. En todos los eventos hay luchas, y cuando veo, por ejemplo, la FIFA, la World Cup, la Copa del Mundo, se dan, hermanos, como si estuviera ahí de juego su vida, ¿verdad? Se dan con todo. Y también hay una premiación.
Y también, hermanos, se habla del agricultor o del labrador, que Pablo enfatiza la paciencia y el fruto. Y precisamente un labrador tiene que trabajar con esto, ¿verdad? Con la paciencia de que pues tiene que esperar y regar hasta que haya fruto. Y así usted y yo debemos de ser pacientes, pero Dios anhela que tengamos fruto de nuestro esfuerzo. Y no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, estas predicaciones que estamos teniendo en este tiempo, hermanos, hablan del esfuerzo espiritual que usted tiene que hacer. Y yo le animo a ser más esforzado. Y hoy vamos a ver, hermanos, cómo el creyente es comparado con un soldado. Ahora, Cristo le salvó, hermano, y le hizo su soldado. Y hermanos, hay soldados buenos y soldados malos. Por eso en el versículo 3 y 4 Pablo habla de esto. En el versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que se enreda en los negocios de la vida, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, hermanos, ¿cómo sabemos si usted o yo somos un buen soldado o un mal soldado? Porque Pablo no nada más dice que somos soldados, sino dice que somos buenos soldados, y hay algunas condiciones. Pablo posiblemente pensó en esta ilustración porque estaba en la cárcel. Recuerda usted que ya para estos tiempos, donde escribe las cartas de la prisión, así le llaman algunos, varias cartas, por ejemplo Colosenses o Efesios o Segunda de Timoteo, y cuando él escribe la carta, posiblemente él veía a los soldados allí, y entonces él agarra lo que tiene a la mano y dice: así somos los cristianos, somos soldados. Ahora, hermano, yo quiero que usted piense cómo ser un buen soldado, porque, hermano, yo no sé todos los cristianos del planeta, pero mi corazón es que usted y yo podamos ser buenos soldados del Señor Jesucristo. No sea un cristiano ahí mediocre, a medias tintas, que no conoce nada de la Biblia, que no sabe nada de Dios, que le dicen: abre la Biblia en tal, y no sabe de su Biblia. Es más, a lo mejor ni la trajo usted, o a lo mejor ni la lee usted. Y hermano, yo no quiero que usted sea así. Si algo me encargó como pastor de esta iglesia es que usted, yo le anime a que usted sea un buen soldado del Señor Jesucristo. Hermanos, de por sí vamos a tener batallas. Yo quiero que usted tenga victorias en esas batallas, hermanos. Ahora, y cuánto más nuestro Dios, yo como pastor le digo de mi corazón, pero cuánto más nuestro Dios quiere que usted sea un buen soldado que milita en la guerra espiritual. Ahora, hermanos, vamos a considerar algunas maneras en que podemos saber cómo somos buenos soldados de Cristo. En primer lugar, hermanos, en el versículo 3, Pablo le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, para ser un buen soldado de Cristo necesitas reconocer que eres uno y esforzarte en el sufrimiento. Ser soldado, hermanos, significa que Él te enlistó un día. Si usted nota estos dos versículos, al final del versículo 4, Pablo habla de a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y esta expresión, aquel que lo tomó por soldado, nos habla de la persona que toma un candidato y lo enlista en el ejército. Entonces es muy interesante porque habla no del voluntario, sino habla de la persona que enlista a alguien, ¿sí? Entonces, hermanos, de la misma manera, cuando el Señor Jesucristo le salvó a usted, cuando le recibió como su Salvador, no solo Cristo entró a tu corazón, sino que desde ese momento Él te enlistó en un ejército. Muchas veces no lo entendemos, y como nuevos creyentes no entendemos que somos soldados de Cristo. Pero el Señor nos enlistó en su ejército, hermanos. Él es el capitán. ¿Qué no decimos que Jehová es Jehová de los ejércitos? Hermanos, Jehová es Dios de guerra, dice la palabra de Dios. Entonces usted debe de darse cuenta que el Señor, desde el momento que usted le recibió, le enlistó como soldado, y Él sabe que hay una guerra espiritual. En el momento que usted recibe a Cristo, Satanás quiere hacer tu vida de cuadritos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, dice acerca de los enemigos, y uno de ellos es Satanás. Ahora, hermano, recuerde que como soldados, el soldado, algo de su diario vivir es precisamente el sufrimiento. Hermanos, ¿qué soldado no piensa que va a venir el sufrimiento de alguna manera? ¿Qué soldado piensa que va a comer bien y siempre va a estar durmiendo en una cama cómoda? Es más, un autor dijo algo bien interesante del soldado cristiano. Dice: el soldado en servicio
activo no espera un tiempo fácil y seguro. Asume el riesgo, la adversidad y el sufrimiento como asuntos de rutina. Estas cosas son vida y parte de su carrera. Como Tertuliano lo dice en su discurso a los mártires, ningún soldado viene a la guerra rodeado de lujos, ni entra en acción en un cómodo dormitorio, sino que desde una incómoda carpa donde toda clase de dureza y severidad han de encontrarse. De la misma manera, el cristiano no debe alentar esperanzas de un vivir fácil. Si es leal al evangelio, seguramente experimentará la oposición y la burla. Debe compartir el sufrimiento con sus camaradas de armas. Entonces, un cristiano que es un buen soldado entiende que va a haber sufrimiento, entiende que va a haber oposición y va a haber guerra espiritual, hermanos. Creyente ingenuo, aquel que piensa que recibiendo a Cristo todo le va a marchar bien, hermanos. Eso no es la realidad ni lo que dice la palabra de Dios. Entonces, quiero que usted piense en esto. Un buen soldado está dispuesto a sufrir por su Señor. Está dispuesto a que en los tiempos malos, decíamos hace ratito, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y me va mal, de todo modo voy a alabar al Señor. De todo modo estoy en su ejército. No pierdo mi salvación, no pierdo su paternidad. Voy a seguir adelante aún en las malas. Venga a la iglesia feliz, venga a la iglesia triste, venga a la iglesia con victorias, venga a la iglesia derrotado. Un cristiano que entiende que es un soldado sabe que viene el sufrimiento, no le sorprende, no está contra Dios quejándose. Señor, ¿por qué permites esto? Hermanos, una de las preguntas más necias o más inmaduras que un cristiano puede tener es: Señor, ¿por qué me mandas esto? Como si el Señor no tuviera control de tu vida, o como si Él no te amara, o como si Él no permitiera sufrimiento a sus soldados, ¿ve? Entonces, hermanos, usted y yo debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Un verdadero soldado no puede decir que es soldado si no ha sufrido o no tiene la mentalidad de que va a sufrir. Un buen soldado naturalmente pasará por el sufrimiento. No desertará del ejército, aguantará y se esforzará, hermanos. Ahora, ¿por qué viene el sufrimiento en el cristiano? Es normal, es parte del soldado. ¿Pero por qué? Varias razones. Por hacer el bien. Cuando un cristiano intenta hacer el bien, créame que a veces va a sufrir. ¿Cómo quisiera decirle yo que siempre que haga usted lo bueno le va a ir bien? Pero no es así la vida, no es en la realidad, y la Biblia tampoco lo promete. Primera de Pedro 3:17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, hermanos, usted y yo debemos de pensar en esto. Cuando un cristiano busca, como dice Primera de Pedro 3:17, busca hacer lo bueno, a veces uno va a sufrir. Pero a veces es voluntad de Dios, si haciendo el bien, que nos vaya mal. ¿Se acuerdan, hermano, cómo le fue a Sadrach, Mesach y Abed-Nego? Ellos decidieron no adorar a la estatua que Nabucodonosor erigió para adorarla. Y ellos le dijeron: Señor rey, no vamos a adorarla. Pero, hermanos, a ellos no les fue bien. Ellos los arrojaron al horno de fuego. Pero ellos sabían a qué le tiraban. Y por eso, cuando ellos decidieron y le dijeron al rey cuál era su decisión, le dijeron: Señor rey, no es necesario que te contestemos en este asunto. No adoraremos y el Señor nos librará. Y si no, sepa el rey que no lo haremos. O sea, fíjese cómo era la manera de pensar de ellos. Ellos no esperaban que porque siempre hicieran lo correcto, Dios les iba a bendecir. Ahora, hermano, quiero que usted piense en esto. Un soldado a veces batalla simplemente por hacer lo bueno. A lo mejor usted es la única persona en su trabajo que hace lo correcto. O en la casa o en la escuela, eres el único que no copia. Tal vez te va a ir mal, pero Dios va a bendecir eso. Y al final, hermanos, Dios se va a agradar de una persona que incluso está dispuesto a sufrir por su Señor por hacer el bien. Hermanos, no siempre es popular y cada vez es más difícil hacer lo bueno porque la gente no está de acuerdo. Es más popular el pecado, es más popular hacer lo incorrecto. Y a veces es hacer el bien, hermanos, a veces produce burla. Pero un cristiano debe de estar con una mentalidad de soldado, ¿sí? Sí, no tomo. Ay, te pega, te prohíben en la iglesia. No, yo decidí no tomar. Y es impopular ese tipo de convicciones. No lo voy a hacer.
Pero si todo lo vamos a hacer. Sí, está bien, hazlo, pero yo no lo voy a hacer. Y a veces el cristiano siente esa presión de la popularidad del pecado o de lo común de hacer las cosas incorrectas. Y el cristiano tiene que mentalizarse a estar dispuesto a hacer lo correcto, aunque venga burla y sea impopular, hermanos. Y quiero que sepa usted que debe esperar ese tipo de burlas. Hermano, usted no debe de depender de la opinión del pueblo. Su autoestima y el valor que usted tiene no depende de lo que diga la gente que usted es. Es como si alguien me dice, no, es que, pues Samuel es un gallina, ¿por qué no haces? Está bien, pues puede usted opinar lo que usted quiera. Eso no significa que yo voy a valer o más o menos delante del Señor por lo que alguien opine. ¿Sí está conmigo? Y es lo mismo con usted. Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. Tenemos valor a pesar de las burlas o de lo que nos quieran decir. Entonces, a veces el cristiano debe de tener esa mentalidad. Yo voy a hacer lo correcto. Y si se burlan o lo que sea, ni modos. ¿Está conmigo? Ahora también viene el sufrimiento, hermanos, porque estamos en un ataque de guerra espiritual. Hermanos, Pablo lo sabía bien, por eso él dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, el cristiano siempre está en algún tipo de guerra, y necesita estar fuerte en el Señor, necesita ponerse la armadura para tener victoria en su vida. ¿Sí está conmigo, hermano? Entonces, ni se sorprenda. Es más, yo me preocuparía si usted no tiene guerras espirituales. ¿Sabe por qué? Porque si usted es un soldado que no tiene guerra, o de plano es un mal soldado, o de plano está ahí y no es un cero a la izquierda, no es ninguna amenaza en el reino de Dios. ¿Está conmigo? Pero cuando un cristiano quiere agradar al Señor, quiere servirle, quiere ganar almas, hermanos, ese cristiano va a ser atacado. Debe entenderlo. No se debe de desanimar porque usted quiere hacer algo para el Señor. Debe de entender que Dios por eso dio la armadura para nosotros, para estar firmes. Pero sí va a haber guerra espiritual. Entonces espérele, hermano. No se quite, no piense de otra manera. Piense como soldado. Entonces, por hacer el bien puede venir sufrimiento. Por la guerra espiritual puede venir sufrimiento. Y también por el avance en la obra de Dios, hermanos. A veces avanzar implica sufrir. Y cuando amamos al Señor, amamos su obra, hermanos, a veces usted debe estar consciente de que vamos a tener que sufrir para avanzar en la obra de Cristo. A veces implica sufrir el ganar almas. A veces implica venir a la iglesia, sufrir un poco. A veces implica dar tu ofrenda misionera. A veces implica un poco de sufrimiento. A veces implica imagínense nada más, queremos comprar un terreno, queremos edificar un edificio. Eso va a traer un poco de sacrificio y sufrimiento para nosotros. ¿Sí está conmigo? Más fácil decir, no, pues aquí estamos contentos, ¿no? Ya aquí estamos bien, pagamos nuestra rentita y todo. Ya de aquí no nos salgamos, hermanos. Pero yo ya cometí ese error por 10 años. Y no voy a cometer ese error otra vez. Por eso yo ya le dije a la iglesia, tenemos que orar, tenemos que ahorrar, tenemos que buscar más. Porque Dios quiere que su reino avance, hermano. Porque tal vez usted está bien con que nadie más sea salvo, pero el Señor no está bien así, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que luchar por avanzar en la obra de Dios. Y yo le quiero animar, hermano, que usted y yo juntos empujemos en nuestra iglesia para que haya más avance, hermanos. Por eso es que a mí sí me importa que haya más misioneros que apoyamos. Sí me importa que haya más ganadores de almas. Sí me importa que haya más bautizados. Sí me importa, y no por ser pastor, hermanos. Va a llegar un día donde el que seamos más no va a ser una bendición para mí. Va a ser una batalla más. Hace tiempo el Señor me mostró que ahorita nuestra iglesia está bien. Y si somos muchos más, si somos lo doble de iglesia, eso no me van a dar el doble del sueldo a mí. Pero va a ser el doble de problemas. Pero en mi mente yo ya me di cuenta
que debo de estar yo dispuesto a que haya el doble de problemas, porque eso es lo que el Señor quiere para su iglesia. ¿Sí está conmigo? Independientemente de mi pago. Entonces, hermanos, yo creo que usted y yo tenemos que tener esa mentalidad de decir, vamos a avanzar en la obra de Dios, vamos a trabajar más, vamos a ganar almas, vamos a hacer... Y todo esto requiere un sufrimiento, ¿o no? ¿Un sacrificio o no? Sí, pero cuando uno tiene una mentalidad de soldado, está dispuesto a sufrirlo un poquito. No vamos a salir a ganar almas porque está lloviendo, porque hace sol, porque hace frío, porque hace polvo. Chale. Hermanos, a mí me dio alegría. El domingo mandé a los hermanos a ganar almas. Yo no salí porque tenía una situación ahí que tenía que atender y me quedé. Y cuando vi ya estaba lloviendo, dije, ya los mandé a los hermanos, ya está lloviendo. Pero aguantaron. Y ya regresaron después de un ratito, pero regresaron contentos. Y yo les dije, hermanos, ya los mandé y empezó a llover. Sí, y fíjense lo que me dijeron. Sí, pero yo veo nada más un poco. Pero fíjense qué bonito la actitud, ¿no? A decir, sí, nos mojamos todos. Sí se fija la actitud de soldado, hermanos. Entonces yo le quiero animar para que usted entienda y sea un buen soldado. Tiene que reconocer que usted es un soldado. Y también que a veces va a haber sufrimiento y debe de cambiar su actitud. Pero hay algo más, hermanos. Para ser un buen soldado, el versículo nos dice otra cosa más. Para ser un buen soldado necesita cuidarse de no dejarse enredar en los asuntos de la vida. Vea el versículo 4, regresa a 2 de Timoteo 2:4. Y quiero que vea lo que dice la palabra de Dios. Dice, ninguno que milita, ahí habla de la guerra. Luego dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando dice esta frase, hermanos, enredarse, ¿a qué se refiere con esta frase? Enredarse en los negocios de la vida. Ahora, esta frase no se refiere a que es pecado tener negocios. A lo mejor usted tiene un negocio. No es malo tener un negocio. Los cristianos pueden tener negocios. Y Dios puede bendecir ese negocio y puede ser de bendición para su hogar, para su familia, para la iglesia, para la obra de Dios. Está bien, no es pecado tener un negocio personal, un negocio familiar. Tampoco significa que una persona pues se va a ir al celibato. Así la Iglesia Católica opina eso de este versículo. Pero este versículo jamás habla del celibato, ni del casamiento, ni de nada de esto. La frase... los negocios de la vida que dice aquí el versículo 4 se refiere, hermanos, más bien a las cosas diarias, a la vida cotidiana. Y mire, hermano, todos tenemos cosas cotidianas, todos tenemos algo que hacer en nuestra semana, pero lo que Pablo aquí está diciendo es que no debes permitir que tu trabajo o las cosas cotidianas te alejen de Dios como si fueran algo contradictorio. ¿Está conmigo? A veces los cristianos piensan, no, es que yo no puedo ser buen cristiano porque tengo mucho trabajo. ¿Quién le dijo eso? No, es que yo sería un buen cristiano, es más, hasta yo vendría, si yo no tuviera mi trabajo, pastor, no, yo sí vendría a ganar almas. Hermanos, entonces, ¿cree que los demás que vienen a ganar almas no tienen trabajo? ¿Qué piensa usted? No es así. Hermanos, cuando un cristiano entiende esta frase, los negocios de la vida, se refiere a la vida cotidiana, pero que no se deja enredar. La palabra enredar es la misma palabra que se usa cuando se entretejió la corona de espinas del Señor Jesucristo. Entonces, mire, no es malo los negocios de la vida, pero usted no debe de permitir que las cosas de la vida cotidiana, te jalen y te hagan desprenderte de la vida espiritual. Entonces, por eso es que ningún trabajo en la mente de un cristiano, no debes permitir que tu trabajo te aleje de Dios y de la iglesia. ¿Está conmigo? ¿Esto está diciendo que deje de trabajar, pastor? No, entienda. Tengo mi trabajo, pero no me dejo enredar por el trabajo y puedo trabajar esforzadamente y a la vez atender mi vida espiritual. ¿Sí está conmigo o no, hermano? Quiero que entienda esto. No debes de permitir que tu trabajo sobreabunde de manera que desatiendas los asuntos espirituales de tu vida y de tu familia. No debes de permitir que tu trabajo haga que ya no puedas venir a la iglesia. No puedes permitir que tus estudios te aparten de hacer tu devocional o de servir a Dios. Pastor, es que yo sí serviría en la iglesia en algo, pero no puedo porque estoy muy ocupada. Hermano, si usted está muy ocupado para leer su Biblia, está demasiado ocupado. Si usted está muy ocupado para las cosas espirituales, está demasiado ocupado, de manera que no es voluntad de Dios. ¿Sí está conmigo o no? Siempre, hermanos,
todos tenemos asuntos familiares, todos tenemos mamá, todos tenemos papá, o al menos tenemos familia que atender, está conmigo, y lo entendemos. Pero Pablo está diciendo que quien está militando, quien es soldado de Cristo, no se deja enredar por los negocios de la vida. Siempre, hermanos, recuerda estas dos cosas. Siempre tu enfoque debe de ser Cristo, y número 2, tu prioridad del reino de Dios. ¿Acuerdas? En Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos rodea, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. No importa que sea lunes o martes o jueves o viernes, tu enfoque debe de ser Cristo. No nada más vienes a la iglesia a enfocarte en Cristo, aunque es cierto, sino que toda tu vida debe de ser tu enfoque Cristo. ¿Sí está conmigo? Y también, hermanos, la primera prioridad en tu vida debe de ser el reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La vida cotidiana. Entonces, hermano, usted debe de buscar esto, porque muchas veces nos dejamos enredar. Fíjese lo que dice 2 de Pedro 2:20, lo va a ver en la pantalla, es muy interesante, pero está hablando de un cristiano que se deja enredar por los negocios de la vida, y su vida cristiana termina tan mal que hasta puede ser peor que cuando recibió a Cristo. Fíjese lo que dice la Biblia: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo y por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces debe tener usted mucho cuidado, hermanos. Nuestro enfoque debe de ser Cristo, y nuestra prioridad debe de ser el reino de Dios. No es malo un trabajo, una escuela, una carrera, la familia, pero un soldado, hermanos, escúcheme, un soldado no permite que estas cosas importantes nos enreden y nos alejen de lo espiritual. ¿Qué ocurre cuando un cristiano se deja enredar? Su vida espiritual se detiene. Hermano, si usted dice: yo no puedo venir los miércoles por la escuela o por algún asunto, usted debe buscar qué otro día puede venir. Mire, yo he visto, hermanos, hay hermanos que dicen: yo no puedo ir el miércoles, yo no puedo por esto, yo no puedo el jueves por esto, yo no puedo el sábado por esto. Y cuando tú luego te convences a ti mismo que no puedes, ya te torciste sola, ya se torció solo, hermano. Porque el cristiano no debería de decir: no, yo no puedo. Más bien, híjole, si no voy a poder el miércoles, entonces voy el jueves. O si no voy el jueves, voy el domingo en la tarde. O si no voy el domingo en la tarde a ganar almas, voy el sábado. O si no puedo los 2 días, me llevo unos tratados. Sí está conmigo. Pero el cristiano dice: no voy a dejar de ir a trabajar, no voy a dejar de la escuela y ser excelente en la escuela, pero voy a leer mi Biblia, pero voy a ganar almas, pero voy a hacer lo que puedo, y voy a servir a mi Señor, aunque sea difícil todo. ¿Sí? Ser un cristiano esforzado, un buen soldado de Jesucristo, es un cristiano ocupado. Porque además de los asuntos de su vida, también tiene cosas espirituales que hacer. Entonces, si usted se deja enredar, usted se va a detener. Y hermano, ya no va a ganar almas, ya no va a ofrendar, ya no va a ayudar, ya no va a crecer, ya no va a servir. Su vida cristiana se detiene. Hermanos, imaginemos un soldado que se enreda en los negocios de la vida. No se reporta en el escuadrón, no hace sus guardias por estar en su casa, y cuando se necesita ir a la guerra no puede por asuntos personales. ¿A dónde va a llegar ese soldado? No va a ser un buen soldado, hermanos. Y mire, yo he visto mucho esto en el cristianismo. Muchos usan estas frases: tuve familia que vino y no pude ir a la iglesia. Hermano, busque traerles o busque escaparse, hermano. ¿Y cuánto dura un servicio, por cierto? 5 días seguidos, ¿verdad? Porque hay cristianos que dicen: no, es que tengo familia en casa y pues no pude ir el domingo ni el miércoles. Es hora y media, hermano. Es hora y media, hermano. ¿Por qué no se escapa? Tuve mucho trabajo y por eso no fui a la iglesia. Bueno, si tuvo mucho trabajo el miércoles, el jueves hay servicio. El viernes hay también ya discipulado. Imagínense un día donde ya nuestros servicios sean lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Me están viendo con ojos de que eso no es bíblico.
Pero póngase a leer un poquito el libro de los Hechos. Se reunían todos los días y por las casas. Todos los días. Yo tengo la tentación de empezar un servicio extra en martes, hermanos. Pero usted creo que no va a poder. ¿Sí ve lo que estoy diciendo, hermano? Lo que estoy diciendo es, usted debe de buscar maneras, ¿sí? Es más, hay hermanos que tal vez no están aquí, pero están en la transmisión ahí. ¿Sí está en el trabajo? Hay hermanos que en el discipulado, yo por eso lo abro a la transmisión. ¿Y cuántas veces los hermanos me ha tocado? Mire, mientras hay hermanos que dicen, yo no puedo el viernes porque estoy trabajando, pastor. Ok, pero en mi mente no me cabe eso. Le voy a decir por qué. Porque en nuestro discipulado hay hermanos que están en el trabajo y quién sabe qué hacen, pero o piden permiso, yo qué sé, pero ahí están conectados y están trabajando, pero al mismo tiempo están ahí conectados a la transmisión del discipulado. Por eso que yo no entiendo cuando usted dice yo no puedo. Porque hay gente que y en la misma condición que usted y sí puede. Es lo que yo no entiendo, hermano. Entonces, más bien se está dejando enredar por los negocios de la vida. No diga no puedo. Diga, Señor, muéstrame cómo puedo hacerlo. Sin descuidar las cosas de mi casa, sin descuidar mi hogar, sin descuidar a mis hijos, sin descuidar mi trabajo, sin descuidar la escuela. ¿Sí está conmigo, hermano? No tengas un mal ritmo en tu vida. Si tienes un mal ritmo de vida, te vas a dejar enredar en las cosas. Tienes que medir bien tu vida. Siempre tener tiempo para tu fe, aún en medio de los tiempos difíciles. Un buen soldado no se deja enredar. Se da sus escapadas. Y luego, hermanos, fíjense, luego hay gente que dice, es que yo trabajo, pastor, y pues si yo fuera el jefe, pues yo podría decidir. Pero la cosa es que luego son jefes y tienen su negocio y ellos mandan y de todos no pueden. O sea, usted nunca puede, hermano. Sea empleado, sea dueño, o sea, no importa en qué situación usted no puede. No es que usted no pueda, tal vez usted no ha buscado la manera. ¿Sí está conmigo? Pero un buen soldado, vea lo que dice el versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo le quiero animar a hacer esto, hermano. No estoy abogando por descuidar escuela, trabajo, familia, hijos, negocio. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que a pesar de todo ello, usted debe de buscar tiempo para su devocional, para servir al Señor, para involucrarse en las cosas de Él, para hablarle a otros de Cristo, para orar por otros, para asistir a la iglesia y no dejarse enredar. ¿Está conmigo? Un buen soldado no se deja enredar por los negocios de la vida. Ahí los tiene, pero hay que se hagan pelotas. Hay cristianos que trabajan a las 6, salen a las 6, pero en vez de salir a las 6, horas extra 7, 8, 9 o 10. Y usted debe de darse cuenta, hermano, que el trabajo nunca se va a acabar. Las mamás luego dicen, es que tengo mucho que hacer, pastor. Sí, hermana, mire, déjalo ahí, le prometo que lo va a estar esperando cuando regrese. Los trastes no se van a ir a ninguna parte. Ahí le van a estar esperando, no se preocupe. Al ratito que llegue a las 9, ahí van a estar los trastecitos esperándole, hermano. Entonces no le quiero desanimar, lo que estoy diciendo es que, fíjese, ¿por qué usted dice, es que tengo mucho que hacer? No, apúrese un poco más y luego véngase. Y los que tienen tarea, es que tengo mucha tarea. No, haz tarea, apúrate y luego vente a la iglesia y luego regresas y la sigues haciendo. La semana pasada fue súper pesada para mis hijas, porque empezó la escuelita y mis hijas ya tienen clases de la semana pasada y les entraron con todo. Y entonces nos sentíamos apretados, especialmente mis hijas y mi esposa. Yo le dije a mi esposa, pero no, hay que ir. Y mi esposa estaba aquí batallando y con las niñas y todo, pero era la batalla. Pero no nos queríamos dejar enredar por los negocios de la vida. ¿Está conmigo? Jóvenes solteros, tienes tus clases, tienes tu trabajo, está bien. No faltes a la iglesia. Cumple con lo que hagas, vente a la iglesia, regrésate a la casa, trabaja duro, duérmete tarde y hermano, no vas a ser el primer estudiante que se duerme a las 7 de la mañana por acabar un proyecto. No vas a ser el primero, ni el último. Pero un cristiano que ama al Señor no se deja enredar. Cuide mucho eso. Cuide sus prioridades, hermano. Ahora hay una última cuestión. No solamente un cristiano cuando es buen soldado, está dispuesto a sufrir por la obra de Dios. También no se deja enredar por los negocios de la vida. Pero también para ser un buen soldado de Cristo necesitas luchar por agradarle a Cristo con tu vida. Fíjese el versículo 4 al final. Hay una frase muy bonita.
Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, y luego dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo dijo que cuando un cristiano entiende que es soldado, que me tomó y me metió a su ejército, mi mentalidad debería de ser agradarle a él. ¿Ve usted? Ahora, hermanos, Pablo sabía que todo lo que él hacía era para agradar al Señor. En Gálatas 1:10 dice Pablo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué interesante, ¿no? Pablo está diciendo ahí, no, yo, por eso soy apóstol, por eso soy misionero, decía él, porque él quería agradar a Cristo. ¿Ve? Ahora, hermano, hermana, usted y yo debemos de buscar agradar a Dios en nuestra manera de vivir. Uno de los propósitos que usted siempre debe de recordar es, yo quiero agradar a Dios con mi vida. Ahora, ¿cómo agradamos al Señor en nuestra vida? Número uno, haciendo algo en su obra. Por eso Pablo aquí estaba diciendo, como Pablo quería agradar al Señor, ¿qué fue? Siervo de Cristo. Hermana, si usted quiere agradar al Señor, busque hacer algo en la iglesia. En lo que pueda con su tiempo, en lo que pueda con sus posibilidades, sus talentos y dones, busque hacer algo para su Señor en la obra de Dios. Porque, hermanos, quien quiere agradar al Señor, piensa en la obra del Señor. Entonces yo le quiero animar que busque involucrarse de alguna manera. Busque servir al Señor en algo. Ahora, también cuando queremos agradar al Señor, entre semana hacemos cosas para Él. Primera de Juan 3:22, hermanos, dice el apóstol Juan, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjese esa frase, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mi pregunta para usted es, ¿usted está haciendo las cosas que son agradables delante de Él entre semana? Ahora acuérdense que el Señor Jesucristo puso ejemplo. Todo lo que Él estaba haciendo era para agradar al Padre. Jesús dijo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. Fíjese lo que dijo el Señor Jesús. Entonces, nosotros debemos de seguirle y hacer lo que le agrada al Padre. Entonces, en su vida diaria, hermano, busque hacer lo que le agrada al Señor cada día. Trabaje duro, sea de buen testimonio, levántese temprano para leer su Biblia, ore por su vida, ore por sus peticiones, ora por los demás hermanos, anima a otros hermanos, ten un servicio al Señor en la iglesia, hazlo con dedicación, busca hablarle de Cristo a tu familia, busca traer invitados a la iglesia junto contigo. O sea, todo esto, ¿de qué estamos haciendo? Estamos hablando de agradarle a Dios con nuestra vida diaria, ¿ve? Entonces, para agradar a Dios, busque hacerlo entre semana, busque también servir a Dios de alguna manera. Y también, hermanos, para agradarle a Él, a veces renunciamos personalmente a algunas cosas. Mire, allá afuera hay una idea un poco extraña. Piensan erróneamente que en la iglesia nos prohíben hacer cosas. Y hasta dicen, es que te prohíben tomar, te prohíben fumar, te prohíben bailar, te prohíben apostar, te prohíben tener novia o novio, te prohíben mentir, te prohíben todo. Y hermanos, pero la realidad es que todos vivimos como queremos. Yo no he conocido una persona de nuestra iglesia que diga, es que yo no voy a hacer esto porque el pastor me lo prohibió. Nunca, ¿no? En 15 años no he conocido a nadie que diga, es que yo no hago esto porque el pastor me lo prohibió. Porque a usted le vale lo que dice el pastor. Usted, las decisiones que toma es por convicción, no porque lo piense el pastor. ¿Está conmigo? Entonces no nos hagamos. El pastor no tiene el poder de prohibirle nada. Yo lo he dicho muchas veces, si yo tuviera ese poder ya lo hubiera hecho, hermano. Pero en primera, ni usted se dejaría, ni usted estaría contento, y usted se amargaría contra mí. Y número 4, la verdad es que no lo haría. Es que el pastor nos dijo que ya no debemos de tomar. Entonces, en su casa, ¿a poco no? El que es borrachín se va a tener su cerveza ahí, en su casa, ¿no? Ya aquí en la iglesia ya no va a tomar, pero... Y va a decir que sí, no hay que tomar. Pero hermanos, la realidad es que
Nadie puede prohibirnos realmente nada cuando se trata de la vida espiritual. Pero hay algo que la gente no va a entender, hermanos. La gente piensa que nos prohíben, pero no es así. Hay algo que la gente no entiende. Mire, cuando el Señor Jesucristo entró en el corazón del salvo, Él dio su Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos muestra cómo vivir para agradar a nuestro Dios. De manera que, de ocasión en ocasión, hermanos, Dios usa la lectura de la palabra de Dios para mostrarte que dejes de hacer algo. ¿Sí está conmigo? No es el pastor. Dios te muestra con su Espíritu Santo, al leer la Biblia, qué cosas no debes de hacer. Por eso es que hay que leerla. Si usted dice, no, yo nunca he sentido que la Biblia me prohíbe nada, se ve que no la lees. Porque quien la lee, Dios te habla y te muestra que no estás haciendo bien. ¿Ve? Y también el Espíritu Santo de ocasión en ocasión te incomoda al pecar. O sea, llegas a pecar, pero te sientes como cochinilla. Yo así lo digo, ¿verdad? Esa fue una de las primeras manifestaciones de que yo era realmente salvo, porque luego me incomodé al pecar. O también, y Dios te va mostrando con esa incomodidad, ya no lo hagas, ¿sí? A través de tu lectura, a través de la incomodidad, y por eso, hermanos, usted tiene que ser sensible al Espíritu Santo, porque hay cosas muy personales que tal vez el predicador no predica o no se enseña, o tal vez en la Biblia no sabe suficiente Biblia, o tal vez dices, yo no sé qué dice la Biblia de textear o de no sé, qué poner en el TikTok o en las redes, qué dice la Biblia de las redes. Pero si hay principios, y si eres suficiente conocedor de la palabra de Dios y suficientemente sensible, muchas veces algunas cosas que llega a hacer alguien te incomodan. Me acuerdo, leí un libro que se llama El Hogar Cristiano, y hablaba del testimonio de una señorita que ella decía que en su noviazgo llegaban al manoseo, pero en ese noviazgo ella confesaba en una carta que se sentía sucia. Fíjese, se sentía sucia por hacer eso. Ahora, no estoy hablando de fornicación, estoy hablando de algo que ella hacía que se sentía sucia. ¿Por qué se sentía sucia? Si no estuviera mal. El Espíritu Santo te incomoda. Si está conmigo, hermano. Entonces lo que estoy diciendo es, si usted no sabe si algo está bien o está mal, ore a Él. Él le va a mostrar, o con su palabra, o con la incomodidad, o tal vez con una predicación. ¿Cuántas veces los cristianos han dicho, y ya, Dios ya me contestó, algo ya me mostró ahí, ¿verdad? O tal vez con una plática con otro cristiano. A veces en medio de una plática informal con otro hermano más maduro, uno aprende y dice, yo no sabía esto, pero sí es cierto lo que dice la hermana, sí es cierto lo que dice el hermano. Y ahí es donde Dios te muestra qué cosas Dios quiere que deje usted de hacer. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? No es el pastor que le prohíbe, es Dios que te muestra. Y si Dios te muestra y quieres agradarle con tu vida, a veces uno debe de estar dispuesto a decir, está bien, Señor, ya lo entendí, no voy a hacer esto. No voy no porque me lo prohíban, sino por convicción personal, donde Dios me muestra algo que debo de quitar, y el cristiano voluntariamente, como quiere agradar al Señor como soldado, lo quita. Hermano, ¿usted está dispuesto a hacer algo o dejar de hacer algo que le agrada a usted, pero dejar de hacerlo si Dios se lo pide? Tal vez es algo que es difícil, pero por eso el cristiano debe ser sensible. El cristiano que agrada al Señor debe de pensar, Señor, tú me estás mostrando que esto ya no lo voy a hacer. Entonces, por eso es que un cristiano lo deja de hacer. Entonces, cuando usted quiera dejar de tomar, quiera dejar de bailar, quiera dejar de algo y tiene una convicción, no diga a su familia, es que me prohíben en la iglesia. No diga eso. Me acuerdo una vez alguien me invitó a tomar y yo era pastor y me invitó a tomar, y yo fui a la casa de una persona y me invitaron un trago y me dijo, ¿quieres? No, sí, para el ambiente. Le dije, no tomo. ¿Y eso? Y le empezó a escarbar. Le dije, no, porque me embrutece. Y pues, esa es mi convicción. Porque yo sé qué es tomar, porque yo llegué a tomar sin conocer realmente del Señor.
Y literalmente la Biblia dice que te embrutece y también todos lo entendemos. Y ya como que se quedó frío, ya no me insistió. Hermano, hermana, ¿qué cosas el Señor le ha mostrado que no es lo que Él quiere para usted? Entonces yo le quiero animar, por agradarle a Él, busque quitar eso. Entonces, cuando un cristiano le agrada a su capitán, va a buscar servirle, va a buscar también en su semana buscar agradarle, y va a dejar de hacer algunas cosas voluntariamente, porque el Espíritu Santo le muestra. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo sabemos que usted y yo somos buenos soldados? Porque sufrimos por Él, porque le damos la prioridad y no nos dejamos enredar en los negocios de la vida o de la vida cotidiana, y también porque hacemos las cosas que a Él le agradan. Hermanos, Dios nos ayude a ser buenos soldados. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar para terminar. Señor, los que estamos en Cristo somos soldados, pero ayúdanos a ser buenos soldados. Y yo te quiero rogar, Señor, que a través de lo que aprendimos en esta noche, tú nos guíes, nos dirijas a tomar buenas decisiones personales para ser buenos soldados. Señor, ahora ayúdanos a tomar alguna decisión conforme a lo que nos hablaste a nuestra vida. Y Padre, te ruego que cada uno de los que estamos en la iglesia Jico podamos ser mejores soldados. No siempre es fácil, pero ayúdanos a ser soldados buenos. Y en actitud de oración, quiero preguntarle si Dios le habló a su corazón y usted quiere tomar alguna decisión. Dios me habló, pastor, ore por mí. ¿Puedo ver su mano un momentito? ¿Podría externar que Dios le habló a su corazón y que está tomando decisiones? ¿Puedo ver su mano? Varias manos, varias manos. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón. Hubo algo ahí para mí y yo quiero tomar decisiones en mi vida personal. ¿Alguien más? ¿Puedo ver su mano? Dios me habló, hubo algo para mí y yo quiero que Dios me ayude en esto que estoy decidiendo. ¿Puedo ver su mano? Dios me habló a mi corazón. ¿Alguien más? ¿Por qué no habla a Él, al Señor, un momento? De la manera que le habló, ahí en su corazón, dígale: Señor, tú me hablaste. Y yo estoy dispuesto a sufrir, si es necesario a veces. Pero yo quiero seguirte. Quiero ser un buen creyente, un buen soldado. O tal vez le puede decir: Señor, yo decido agradarte con mi vida, no porque me lo prohíba alguien. Yo quiero realmente agradarte con mi manera de vivir, con mi manera de ser. Ayúdame, Señor. O tal vez usted le puede decir: Señor, yo te pido que tú me ayudes a rendir en el trabajo, en el negocio y en la escuela, de manera que pueda hacerme tiempo para las cosas espirituales. Señor, tú bendíceme en esos negocios o en esos asuntos de mi vida, para que yo no me sienta tentado, Señor, a faltar a la iglesia o a dejar de servir o a dejar de hacer algo para ti. Yo quiero hacer ambas, Señor. ¿Por qué no ora al Señor un momento? Señor, yo voy a seguir trabajando duro, pero te pido que me ayudes para que ya no tenga que trabajar en esos días o en ese tiempo y pueda servirte y adorarte. Ora al Señor. No es fácil el esfuerzo de un cristiano, pero yo le animo a que se esfuerce un poquito más en su vida espiritual. De la manera que Dios le habló, hable a Él, hable con Él y dígale a su corazón: Señor, ayúdame, quiero serte fiel, quiero aguantar el sufrimiento, quiero que tú me ayudes en las cosas que estoy batallando en mi guerra espiritual. Señor, ayúdame a realmente esforzarme más, de manera que no me enrede demasiado en los negocios de mi vida. Yo quiero agradarte. Ore a Él, hable con Él. Señor, yo quiero agradarte en mi vida. Y me di cuenta de algo que no te agrada y quiero dejar de hacerlo. Ayúdame, ayúdame, Señor. Señor, ponemos en tus manos este tiempo
de invitación donde varios hermanos han manifestado que les hablaste y que están tomando decisiones en su vida personal. Bendíceles, Señor. Tú sabes que no es para nosotros fácil estar en la guerra espiritual, pero te pido que tú seas con cada uno de ellos, especialmente los que están tomando decisiones en su corazón. Te pido, Padre, que nos ayudes, que los que estamos aquí en esta noche podamos ser buenos soldados. Ayúdanos, Padre, a poder esforzarnos un poco más en medio de este tiempo en el que estamos. Y permítenos ver ese fruto, permítenos ver tu ayuda en estos tiempos. Bendice a los hermanos que están tomando decisiones y ayúdanos a vivir para ti de tal manera, no enfocarnos en el trabajo y nada más, o no tener una vida donde por una parte somos empleados, pero por otra parte somos cristianos, sino poder juntarlas, Señor, y ser buenos trabajadores, pero trabajadores creyentes. Bendice las decisiones tomadas, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.